Bueno, muy bien. Aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidas para esta nueva transmisión de la llave Psi. Esperemos que ahora sí. Bueno, ahí estoy otra vez en Facebook. Ahí sí les pido de vuelta que me avisen si sale todo correcto. Bueno, como siempre, en este espacio de todos los lunes, en este horario, 19:30 horas. Hola Mariana, ahí te vuelvo a saludar. Eh, Ahí sí les pido de vuelta que me manden un mensajito en Facebook para confirmar que se está viendo y se está escuchando bien. Eh, Muchos ya nos conocen, pero por las dudas, como dice un viejo tip, el público se renueva. Muy brevemente les voy a comentar que somos un centro. Gracias por el corazoncito en Instagram, no sé quién lo mandó, pero bueno, gracias. Somos un centro psicológico integral e integrativo, o sea, las dos cosas que suenan parecidas pero no son las mismas. Eh, a ver, estoy viendo si llegan los comentarios. Fíjate, Ana, si podés volver a entrar, porque ahora hice un nuevo video. Ahí está. Hola Carla, ¿cómo te va? Gracias por el saludito. Em, Integral, hola Isabel, ¿cómo estás? Bueno, buenísimo, que ya me quedo tranquilo que están saliendo por las dos plataformas. Integral en el sentido que proponemos una gran variedad de, de actividades, de formaciones, de terapias, e integrativo porque están todas en interrelación, porque abrazamos un paradigma justamente que procura ser completo en ese sentido, multidimensional, bio, psicosocial y espiritual, como siempre remarcamos, haciendo hincapié en cada uno de estos aspectos y todos puestos en relación junto con otras disciplinas, como pueden ser la filosofía, que siempre particularmente me gusta mucho traer siempre ejemplos mitológicos, recurrir a todo lo que sea leyendas, alegorías, bueno, todo el mundo literario, eh, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la medicina, con las neurociencias, con los últimos avances en todo ese sentido. Y dentro de lo que es el mundo psi, por supuesto, todas las corrientes, aunque tenemos por ahí nuestro corazoncito más puesto en, también teniendo relación con todo lo que estoy diciendo, con lo holístico, con lo humanístico, con la psicología analítica. eh, y traemos también algunas técnicas para incorporar que tienen mucho para ofrecer junto con la clínica terapéutica, como pueden ser las constelaciones familiares, organizacionales, cuánticas y la biodescodificación, la metafísica y el autoconocimiento. Todo ese conjunto es la llave Psi, representa la llave Psi. Y por supuesto se irán agregando cosas. No quiero dejar de saludar a nadie. Hola Carmen, hola María, María Fernanda o Fernanda mejor porque le gusta más que le diga Fernanda. Así que bueno, hay muchos viejos conocidos aquí. Bueno, nada, quienes tengan ganas de conocer un poquito más pueden vernos, nos pueden encontrar en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, en el canal de YouTube donde se suben estos videitos, los del programa de radio que está todos los sábados a las 11 horas, esto es vía internet, vía streaming por punto cero. Nos pueden ahí también ver en vivo, proponer temas de los que quieran que hablemos, casos, eh, pueden participar, por supuesto, en el programa de radio. Eh,
Y todo eso se sube a estas diferentes plataformas. También pedirles que nos sigan los días jueves a las 18:30 horas. Lanzamos también un nuevo formato que es un ping-pong de preguntas y respuestas libre, donde podamos interactuar con todo lo que ustedes también quieran traer, tema el que quieran, casos puntuales que les estén atravesando o le estén pasando al vecino, bueno, de lo que se les ocurra. Eso es lo que la propuesta, a diferencia de la de los lunes, que ya hay un tema como prefijado, la de los jueves es lo que salga. Y probamos por YouTube, pero bueno, por ahí mucha gente no conocía o no sabía cómo acoplarse, así que a partir de este jueves va a salir, a partir de este jueves va a salir, y no de vuelta a partir, sino que va a ser también por estas mismas redes, por Facebook y por Instagram. Así que quien se anime y tenga ganas, se une como lo hacen con hoy y preguntan o disparan un tema y de eso hablamos. Bueno, también acá, por supuesto, si bien hay un tema, esto, la idea, lo que a mí me gusta es que haya una rica e intensa interacción, unida y vuelta, como suele suceder. Creo que el tema de hoy da para mucho y el feriado por ahí se presta. Pueden mandarnos un mensajito al 11 3209 6198, también con lo que quieran, opiniones, críticas constructivas, temas de los que quieran que hablemos, propuestas, regalos, no sé, lo que quieran, donaciones, aceptamos todo. Y bueno, mail laslavepsi@gmail.com, y en la página van a poder ver también nuestras caras, quiénes somos, todos los videos, notas, las formaciones, los talleres, bueno, todas estas charlas se suben también ahí. Van a encontrar meditaciones, no me quiero olvidar de eso, que también están en el canal de YouTube. Eh, Algunas meditaciones que ha grabado quien les habla, que a propósito nunca me presento, soy Alejandro Divagno, licenciado en psicología, consultor psicológico, periodista y escritor. Eh, y a ver qué más, que no, que me estoy olvidando. Ah, y también estamos ofreciendo contención para quien lo necesite, cualquier parte del país, en forma virtual, eh, para las circunstancias que sean necesarias. Esto también es gratuito, lo recalco. Eh, Nada, para que puedan sentirse acompañados, para que puedan tener una escucha empática y a partir de ahí poder encontrar juntos alternativas de soluciones. De eso se trata un poco. Bueno, muy bien. Sin más preámbulos, vamos a ir al tema, a ver de qué se trata un poquito esto de la máquina deseante. Yo acá, para variar, o mejor dicho, para no variar, voy a hacer un menjunje de varias cosas, entre las cuales está el psicoanálisis, una mirada más espiritual, más trascendental, por supuesto tratar de conciliar esto, que suena difícil pero no es imposible, y sobre eso vamos a ir jugando. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Marce, hola Amanda, bueno, buenísimo, se va sumando gente. Eh, Así que bien, que vayan participando, esa es la idea. Bueno, yo voy a ir de a poquito, parte por parte, y después vamos a ir como integrando todos estos conceptos que son bastante complejos, pero bueno, la idea es tratar de que no resulte tan complejo. Bueno,
Primero, decir que el psicoanálisis, puntualmente, vamos a arrancar por ahí, porque es como recurrir a los orígenes, al abuelo Freud, va a distinguir claramente la necesidad de la demanda. Entonces, acá vamos a ir haciendo una separación entre pulsión, necesidad, demanda y deseo. Vamos a ir viendo. La necesidad va a hacer referencia puramente a lo biológico, a esas cosas que el organismo necesita para sobrevivir. Esto puede ser comida, bebida, calor, limpieza. Vendrían a ser como las necesidades básicas de las que nos hablaba Maslow. Surge por razones puramente orgánicas y se descargan totalmente en una acción específica. Esto es muy claro, es decir, tengo hambre, como, tengo sed, bebo. Pero tengamos en cuenta que el sujeto humano nace en un estado de desamparo, de indefensión. De hecho, un estado tal de desamparo y de indefensión que es incapaz de satisfacer sus propias necesidades. Por lo tanto, depende de un otro que lo vamos a poner con mayúscula, ya vamos a ver por qué, que lo auxilie en este sentido. Para satisfacer sus necesidades y obtener la ayuda de ese otro, este cachorro humano tiene que articularlas en el lenguaje. Es así que es de alguna manera introducido en el mundo del lenguaje, porque tiene que expresar sus necesidades a través de una demanda. Ese niño o niña en un primer momento va a gritar porque tiene hambre o va a llorar, y ese grito solo se va a convertir en demanda cuando la madre, en la mayoría de los casos, pero hoy por hoy, vamos a decir quien cumpla el rol o esa función, ya sea madre, padre o sustitutos, responde dándole de comer, o sea, satisfaciendo esa demanda. Así, la demanda va a cumplir una función doble. Expresa, por un lado, una necesidad y se convierte al mismo tiempo en una demanda de amor. Cualquier cosa siempre digo, me van preguntando, me van parando, me van consultando, no hay problema. Esa es la idea antes de que siga avanzando. El resultado de esta escisión, de esta separación entre la necesidad y la demanda, va a ser un resto insaciable que es el deseo. O sea que después de que han sido satisfechas las necesidades que fueron articuladas en la demanda, hay otro aspecto, el otro aspecto de la demanda, que es este anhelo de amor, permanece insatisfecho y ese resto va a ser el deseo. El deseo es ese excedente y toma forma cuando la demanda se separa de la necesidad puramente orgánica. Ahora igual lo vamos a ver en un ejemplo que creo que va a ser más claro. Es una fuerza, podemos decir, una fuerza constante que nunca va a ser satisfecha, nunca puede ser satisfecha. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar también de la demanda, que sí puede ser satisfecha y deja de motivar a ese sujeto hasta que vuelve a aparecer? Esto que decía al principio con el hambre, por ejemplo. O sea, el organismo está en un estado transitorio de equilibrio, de homeostasis, hasta que surge una tensión, tengo hambre, desequilibrio, viene la necesidad, entonces como vuelvo a recuperar ese estado transitorio equilibrado. Carla, en la falta está el deseo, sí, te me adelantaste igual, pero sí, exactamente, ahora lo vamos a explicar.
Em, entonces, el deseo, como no puede ser satisfecho, es eterno, no tiene tiempo ni espacio. La necesidad tiene un carácter natural, esto que decíamos, el alimento, el calor, el abrigo, etcétera. Pero el psicoanálisis nos vino a demostrar que la necesidad no se conoce más que a través de una demanda que es dirigida a un otro, ese otro con mayúscula. ¿Por qué esto? Porque se diferencia del otro con minúscula. O sea, el otro con mayúscula es quien cumple o debería cumplir esa función paterna o materna. Y el otro con minúscula es el otro de la sociedad, de nuestros pares, eh, quienes no cumplen esa función fundamental. Eh, bueno, y esto está, como decía recién, dirigido a ese otro mayúsculo que satisface esa necesidad originaria. Si bien este otro puede ser, en el mejor de los casos, la madre o la persona que da, la madre, el padre o la persona que da alimento y calor a ese niño, que cuando llora, ese llanto es interpretado por ese otro como un llamado, como una demanda, pero junto a ese otro que tiene la respuesta a esa demanda, también está el otro, también con mayúscula, que no la tiene. Y es a ese otro que no tiene esa completud para dar, donde se dirige esta demanda de amor, este anhelo de amor. Por eso de acá surge la frase que luego utiliza Lacan, que es amar es dar lo que no se tiene, es decir, no tengo mi propia falta. Entonces se da amor porque no tengo completud para dar. El afecto, en este sentido, es un alimento tan o más necesario que la comida. Por eso hay niños, y esto está probado, hay niños que se mueren aunque solo le demos comida y no le damos amor. Y hay, por otro lado, niños que sobreviven y crecen así pasen hambre, porque se les dio amor. Entre estas dos demandas, la demanda al otro que tiene y la demanda al otro que no tiene, está el deseo, otra vez. Entonces, hay una transformación de esa necesidad en demanda y un resto que es el deseo. Me dicen si hasta acá se va entendiendo o es muy complejo el tema. Si no, frenamos, hacemos un parate y repetimos o aclaramos. De la pulsión, que Freud va a llamar impulso sexual, podemos decir que ella misma, la pulsión misma, es una demanda, es una forma de demanda. Pero es una demanda que no habla, es una demanda silenciosa. De esta manera, el deseo y la pulsión son como dos momentos de la demanda en el sujeto. Si después de satisfacer la necesidad el sujeto sigue demandando, es porque ya entramos en el terreno del deseo. Por ejemplo, el caso más clarito es el bebé que toma leche del pecho. Ya está satisfecho a nivel de la necesidad puramente orgánica, es decir, está lleno, está saciado, pero sigue chupeteando de ese seno, de ese objeto. Entonces ahí transformó la, o sea, hizo una transformación de la necesidad en demanda, porque esa necesidad no se conoce más que a través de la demanda, y un resto que es el deseo. La parte donde ya chupetea por placer, estamos hablando de deseo.
Ya volvemos a estar en simultáneo. Bueno, eh, un segundito, así arranca y ya estamos. Ahí está. Supuestamente ahí estoy de vuelta en, en las dos. Bien, ahí está. Bueno, decía, perdón por esta demora, Freud nos va a decir, nos va a remarcar o a reafirmar que es un concepto complejo, que puede ser reprimido y realizarse en los sueños y que se puede modificar en el análisis. Gracias, Fer, gracias por avisar. Pero si hay algo que distingue el deseo freudiano es que es sexual. En esto se separan luego otras corrientes y es donde queremos hacer una integración. Es decir, que todo deseo para Freud es originalmente sexual y como la sexualidad del ser humano es objeto de una fuerte represión, el sujeto va a pasar a desear aquello, por supuesto, que se le prohíbe y que se le reprime, y que reprime, que el propio sujeto, por supuesto, reprime. Isabel ahí sigue, gracias, gracias por avisarme. Otra característica del deseo humano es que el propio sujeto lo desconoce. El sujeto no sabe muy bien cuál es su deseo y de eso se trata un proceso terapéutico para que el sujeto pueda empezar a conocer su propio deseo y a partir de ahí decidir, a partir de ahí tomar las riendas de su vida, de su deseo, elegir si obedecer ese deseo, si ir en pos de ese deseo o si por el contrario no, pero ser consciente de esto. Es lo que siempre remarcamos, uno puede elegir no realizar su deseo, pero asumiendo todos los costos y las consecuencias que esto implica. Ser consciente y no esta cosa de vivir en la ambigüedad, en la incongruencia, en la apariencia. Solo en esta experiencia, Freud va a decir en la experiencia analítica, pero es en la experiencia terapéutica, en el proceso terapéutico, el deseo le puede ser revelado al sujeto. Esto es cuando brota estos momentos donde habla el inconsciente, donde aparecen los lapsus, los fallidos, y que son justamente cuando uno logra escucharse y a partir de ahí darse cuenta que por ahí, desde lo racional o desde lo emocional o desde cualquiera de sus centros, cualquiera de sus lugares donde piensa que uno está de verdad decidiendo y se da cuenta que aparece esta otra voz que le dice, no, 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 es todo lo contrario, lo que está saliendo de tu inconsciente, es ahí donde uno se tiene que plantear, donde uno se para y a veces hasta se queda asombrado y azorado cuando se sorprende de que su deseo va por un lado y su accionar, su conducta va totalmente por otro. María Laura, muy bueno, bueno, muchas gracias. Carla, el deseo puede ser eros y tánatos. Son dos cosas diferentes, Carla. Eh, para hacerlo fácil, eros sería la pulsión de vida, como decirte, que ahora lo vamos a ver, eh, esta expansividad, creatividad, eh, manifestación, y tánatos es, por el contrario, la pulsión de muerte, que no necesariamente tenemos que interpretarla como eh, algo destructivo o algo negativo, sino como esta ilusión de volver, que ahora lo vamos a ver, está justamente hilado, como este estado primario de
si bien es una desintegración, pero es la desintegración de la materia para volver a lo inorgánico. Esto sería la ilusión de lo tanático. En cambio, Eros apunta a como esta perpetuación o ilusión de perpetuación de la vida. Por supuesto que tiene que ver con el deseo, pero no es concretamente el deseo. El deseo sería este resto que hablábamos, que queda ahí plasmado entre la necesidad y la demanda. Em, bueno, quiero ver dónde me quedé. Bueno, el tema del deseo, por supuesto, va a ser el propósito, la razón de la interpretación freudiana y en realidad esto yo lo ampliaría a cualquier tipo de proceso terapéutico, no importa la escuela, lo llamemos como lo llamemos. En palabras textuales de Freud, él va a decir desalojar el deseo que habita en el síntoma, el lapsus, el sueño y el acto fallido. Estas son como las claves por las que a veces nos puede saltar la hilacha. El síntoma nos está hablando de deseo reprimido, el lapsus nos está hablando de deseo reprimido, el sueño nos está hablando de deseo reprimido y el fallido ni hablar nos está hablando de deseo reprimido. El deseo, entonces, es algo que está presente en las formaciones del inconsciente y puede, o tiene, mejor dicho, dos vertientes, una imaginaria y otra simbólica. La vertiente imaginaria es la de la imagen, por eso la palabra, la imagen del otro especular, que desencadena, por ejemplo, el enamoramiento. En la medida en que percibo la imagen de ese otro, este otro sí es con minúscula, ese otro como par, como pareja, en la medida en que percibo la imagen del otro como completa, eso va a desencadenar mi deseo por esa persona. Y ahora vamos a ver cómo esto se une con eh, las almas gemelas, el mito de las almas gemelas, etcétera, etcétera. Ana María, bien por tu educatividad. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Me gusta esa palabra, educatividad, la voy a tomar. Eh, bueno, esto yo decía recién, va a desencadenar mi deseo por esa persona en esta ilusión de completud. La vertiente simbólica es aquella que liga el deseo al otro con mayúscula. Acá sí aparece la diferenciación. El deseo es esencialmente deseo del otro, el otro con mayúscula. Se desea siempre lo que ese otro con mayúscula desea. El deseo es más bien algo sin sustancia, algo evanescente que depende profundamente de su reconocimiento, es decir, de hacer reconocer el deseo. ¿Por qué esta salvedad de acá con mayúscula? Porque quien es la figura que primero nos reconoce en la vida, porque es la que primero nos pone un nombre, la que nos trae a la vida, y la que deja esa marca, esa huella, la primera mirada, el primer reconocimiento, son nuestros padres o quienes cumplen esa función. Por eso esta diferenciación del otro como pareja, con minúscula, y el otro con mayúscula, que es quien pone esta huella de reconocimiento y a través de la cual vamos a ir en pos de ese reconocimiento. ¿Qué es esto de el deseo del otro? Ese deseo de reconocimiento, que esto también lo va a decir en la filosofía, eh, lo va a decir, mejor dicho, la filosofía, eh, es la búsqueda del poder
un poder ilusorio que tiene ese otro. Esto igual ahora lo vamos a ver más en detalle. Aclarado toda esta cuestión, vamos a ver cómo funciona la máquina deseante y por qué esto de la máquina. Pero hasta acá yo quiero saber si esto se va entendiendo o si hay algún punto que ha quedado medio en el tintero, porque yo sé que no es fácil. Porfa, pregunten, participen, hablen ahora o callen para siempre. No para siempre, pero bueno, van a callar hasta el jueves por lo menos. Eh, bueno, ¿por qué entonces esto? ¿Por qué somos máquinas? ¿Por qué seríamos máquinas? Bueno, relacionando esto con la doctrina del cuarto camino, y acá es donde empiezo a hacer el menjunje, cuarto camino de Gurdjieff, para quien no esté familiarizado, pueden ver el video que hace no mucho dimos en este mismo canal, está subido a la biblioteca de videos en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube. Pero básicamente, diciéndolo muy rapidito, este hombre dice que somos fundamentalmente máquinas porque no decidimos absolutamente nada. En la medida en que seamos inconsciente, prácticamente inconsciente puro, lo que actúa es el inconsciente y nosotros en forma consciente no decidimos y somos básicamente autómatas. Carla, el deseo del otro es el falo. Sí, exactamente. El falo, aclaro, no es el pene, sino la creencia ilusoria, universal, de que todos lo tienen. O sea, para la teoría psicoanalítica, tanto el niño como la niña creen que todos tienen o portan el falo. Y esto después está unidito con la castración. O sea, el niño va a tener miedo de que si no obedece, si por ejemplo quiebra la ley del incesto, se lo corten. Y la niña, en cambio, debe asumir que alguna macana ya se mandó, que ya transgredió y tiene que asumirse como castrada de base. Y el niño ve en la niña, como ya fue, digamos, castrada, entonces entiende que si se porta mal, ahí es hacia donde va, entonces por eso también se repliega. Esto lo dice el psicoanálisis, no lo digo yo. Bien, entonces esto de que yo decía recién del cuarto camino tiene mucho que ver, acá es maravilloso también, como de distintos lugares, ópticas o miradas, hay cosas que coinciden, tiene que ver con la perspectiva psicoanalítica porque desde esa óptica, o mejor dicho, desde ambas, decidimos poco o más bien nada, ya que quien nos determina, como dije hace un ratito, es el inconsciente o, Gurdjieff va a decir, distintos centros o subpersonalidades que cada una quieren seguir su capricho. Y acá vean que dije capricho y no deseo, que son cosas muy distintas. Hola, Auge. Entonces, hasta no despertar, y esta es va a ir siendo la clave, hasta no despertar hacia un mayor grado de conciencia, hacia un despertar consciente, hacia una expansión de la conciencia, voy a estar regido por esos distintos centros o por el inconsciente, que la mayoría de las veces encima entran en contradicción. Acá si me paro en el psicoanálisis también nos va a decir, bueno, tenemos un ello que va a querer hacer siempre lo que se le canta, que siempre gane como el impulso, pero después va a venir el super yo a decir, no, no, eso está mal, eso no se hace, eso no corresponde, y el yo en el medio. Y desde el cuarto camino nos va a decir todavía más complejo el tema, va a decir que tenemos como varios centros, el instintivo
o el motor, que vendría a ser el físico, el emocional, el intelectual, dentro de todos esos, varios otros, eh, y ninguno está de acuerdo. O sea, todos entran en guerra y cada uno va queriendo ganar esa batalla. Entonces, quedamos en el medio nosotros a cuál le hacemos caso, cuál tiene la verdad. Bueno, ese es el tema. Y acá, por supuesto, también aparece la necesidad de llenarnos de máscaras, de disfraces, para agradar, para ser aceptados y satisfacer el deseo de reconocimiento de ese otro con mayúscula. Arrancamos por ahí, después esto por supuesto se va a trasladar a la sociedad, le hace trabajo, le hace amigos, le hace pareja, le hace pares, le hace el mundo en general. Reproducimos, hacemos como esta especie de proyección de lo que mamamos a nivel familiar, a nivel crianza, después puesto se reproduce en el trabajo, en la pareja, en los amigos, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar a explicar cómo se va dando todo este proceso, toda esta maquinaria. Porfa, pregunten, opinen, todo lo que ustedes quieran. Bueno, espiritualmente, y acá traigo también la cuestión espiritual, el deseo sería la oposición a la sabiduría, así como el miedo sería la oposición al poder. Cuando hablo del poder real, no del poder ficticio, no de poder de tengo poder porque tengo una cierta jerarquía, sino poder propio, empoderamiento, así como el odio o la violencia sería la antítesis del amor. Filosóficamente, esto también, haciendo un paralelismo, sería una orientación al tener en oposición al ser. ¿Cómo sería esto? La orientación al tener se asocia, mejor dicho, la identidad, quienes somos, a nuestras posesiones, tanto tenés o tanto pareces, tanto sos o tanto valés. Esto hoy día está más vigente que nunca. Y si no, vayan a las redes sociales. Es decir, creemos que somos nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro auto, nuestro estatus, nuestra clase social, nuestra popularidad. Todo esto viene a ser nuestras cartas de presentación, como antes por ahí eran los títulos de nobleza. Bueno, ahora esto se transformó, se recicló. Esta es la nueva manera de demostrar que uno se cree superior a otro. Es una orientación arraigada, como antes era en el feudalismo, esto está arraigado ahora en la sociedad posmoderna, industrial, yo agregaría líquida, en la que vivimos, atada al consumismo, a la liquidez del descarte, el rendimiento, la productividad, la imagen y la fama. Esto que yo decía antes, hoy ni hablar que estas cuestiones están más vigentes que nunca, a través de esta búsqueda de ser mirado, de ser reconocido, pero no ya por los padres, sino por quien está atrás de la pantalla. Entonces, fíjense cómo esto a su vez pasó de alguna manera, a reproducir esa necesidad primaria original ahora a quien está atrás de la pantalla. Carla, estamos invadidos por el tener. Exactamente, exactamente. En cambio, la orientación al ser, como apunta a la esencia, a lo que no vemos, a cuestiones, a abstracciones,
como serían el amor, el servicio, el desprenderse, el dar. Como esto busca potenciar en el otro, sacar lo mejor del otro, maximizar sus dones y su libertad, no conviene. Esta es la cuestión que también quiero que charlemos. Esto no conviene, esto es peligroso. Por eso se le da también este tinte de eh, o que no existe o que es una boludez, hablando mal y pronto. Entonces, todo lo que no puede ser, todo lo que no rinde, lo que no entra dentro de lo medible, lo cuantificable, lo que da plata, pasa a ser esta cuestión o magia o boludez. Y acá lo que sucede es que lo otro necesita de o un sometimiento o un prestarse a ser sometido. Por supuesto, esto, a ver, para poder elegirlo uno debe ser masoquista, pero si no, en la mayoría de los casos es desde un lugar inconsciente, donde uno presta o regala, mejor dicho, su poder eh, para ser ilusoriamente reconocido por ese otro. Entonces, donde uno se adapta, donde uno se pone estas máscaras, estos disfraces para agradar, para encajar, para pertenecer, a costa, a gran costa, de inconscientemente ser sometido y pasar a ser un engranaje más de esta maquinaria, de este automatismo, de esta alienación, donde uno es parte de ese sistema que a uno lo devora, devora su deseo, su propia identidad. Es más cómodo, es más tentador, porque esto me evita pensar, me evita elegir, me evita sufrir, me evita el proceso de tener que bancarme, conocerme, tener que bancarme esto de, bueno, ¿y qué pasa? A ver si descubro mi deseo y va por un lugar que es totalmente contrario a lo que yo suponía o a lo que querían mis padres o a las expectativas o bla, 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 bla. ¿O qué pasa si tengo que desarmar de golpe toda mi vida, a la mitad de mi vida? Y no sé si tengo ganas, no sé si puedo, no sé si quiero, bueno, todo lo que esto involucra. Em, pero sí, básicamente no conviene porque, por supuesto, quienes ostentan el poder, ese poder ilusorio, van a pretender que esto siga como está, que esto siga en este estado de cosas, porque de esa manera mantienen a todos esos seres amaestrados, mansos, dóciles, eh, que no se calientan en buscar otra cosa, no van a levantar el dedo a decir, no, yo quiero otra cosa. Y como es por ahí el 5% que domina el mundo, quien maneja el dinero, va a pretender que esto siga así. Por eso también, dar lo que no se tiene, volviendo un poquito a aquella frase de Lacan, apunta desde este lugar a llenar esta falta, esa carencia, primero en nosotros, aunque nunca llenemos, aunque nunca lleguemos, por supuesto, a llenarla del todo, pero al menos sí a un nivel suficiente para que lo que atraigamos no sea codependencia o esta necesidad de someter o ser sometido, que esto es lo que se da en la orientación al tener. El deseo, como siempre va a buscar ser satisfecho, se identifica con un poder ilusorio que está ahí afuera, hay un otro que lo tiene, y yo deseo ese poder, o mejor dicho, con nuestra madre. Esto que hablábamos
Hoy en día prevalece el materialismo, de acuerdo al sistema se ostenta el poder. Por supuesto, exacto, exactamente. Carla, son los libros, los tibios, los libros de ley. Bueno, ve acá un fallido. Son los tibios que dicen. Sí, exacto. Esto de no te calentes, no te juegues, no pienses, no discutas, no opines, la nada misma. Por eso es preferible, es hasta preferible ser consciente del deseo, del propio deseo y poder decir, no, la verdad que no tengo ganas, elijo seguir así, pero lo elijo a directamente ni saber qué estoy eligiendo. Es decir, elijo no elegir. Eh, y fíjense acá con lo que decía recién. Bueno, en Instagram me quedé congelado. Díganme si, a ver si ahí se normaliza o porfi, díganme si, porque en Facebook veo que sigo saliendo, pero en Instagram me quedé, veo el loguito nada más. No, la psicología y la espiritualidad, aunque parezca mentira, se unen. Eh, como ese volver a fundirse es, por supuesto, ilusorio y patológico, agregaría yo, tenemos que empezar a solucionar qué hacer con ese deseo y para esto es que atravesamos el complejo de Edipo primero, la castración y el corte, para luego salir hacia la exogamia. A ver, ¿qué está pasando acá? Denme un segundito. Ahí volví. Ahí está. No sé qué pasó, que se había ido la cámara, pero bueno, ahí está. Bueno, Carla me dice exacto. Bueno, espero que esté saliendo por Instagram. Por las dudas, repito, como ese volver a fundirse es, por supuesto, ilusión y hasta patológico, tenemos que empezar a ver qué hacemos con este deseo y para esto vamos a atravesar el complejo de Edipo, la castración y el corte para ir hacia la exogamia. Y para esto tenemos que asumir que ese corte y que la falta, aceptarnos como seres castrados, eh, que cada sexo, lo que decía yo antes, asume esto de forma diferente, es decir, para el niño, volviendo al psicoanálisis, el niño va a tener miedo de perder el falo y viendo a su vez en la niña las consecuencias de haberlo ya perdido. Pero además, y acá es donde lo voy a unir con el mito de Platón, esta falta en sentido mitológico arquetípico. ¿Por qué? Porque desde la mitología platoniana, en un origen éramos gigantes andróginos que teníamos ambos sexos y por nuestra arrogancia de desafiar a los dioses, de creernos dioses, fuimos cortados en dos y de aquí, oh casualidad, surge el mito de las almas gemelas. En otras palabras, surge todo el binarismo y viene a ser esto otra de las formas de esa falta originaria. ¿Por qué? Porque sea cual sea el origen, todas las religiones nos hablan de una caída humana y de un paraíso perdido. Es decir, venimos como de esta suerte de útero cósmico, de Edén, donde supuestamente lo teníamos absolutamente todo, donde éramos uno con, pongamos esta figura, uno con esa madre cósmica,
con ese universo, uno con Dios, uno con lo que lo queramos llamar, eh, y algo desde la mordida de la manzana o esta arrogancia que planteaba Platón, algo hicimos, osamos hacer, por lo cual caímos, de una manera nos desviamos y tenemos esta sensación de pérdida, de falta y la ilusión de ir en pos de recuperar eso que perdimos. Esto psicoanalíticamente podríamos relacionarlo con volver a ese estado originario, a la fusión con la madre, a la niñez, etcétera, etcétera. A esos padres perdidos, bueno, le podemos dar mil interpretaciones. Eh, Religiones dicen lo mismo, como inconsciente personal de cada sujeto que es atravesado por ese otro que es el inconsciente, que convive y que desconocemos en nuestro interior, porque todos también, independientemente de la cultura, del espacio y del tiempo, tenemos un inconsciente que cada tanto nos sorprende y nos habla en sueños, en fallidos, en lapsus, o sea que negar el inconsciente sería una ridiculez, e incluso por nuestro propio cuerpo, porque los opuestos, hombre-mujer, nos atraviesan también a todos. Y esto es absolutamente independiente de la elección sexual o el género de cada quien. Es decir, hay un hombre-mujer que nos habita a todos también, independientemente de la cultura, el espacio y el tiempo. Por supuesto que va a tener muchísimo peso acá, lo cultural no es lo mismo, las posibilidades de asumir una identidad, por ejemplo, eh, diferente, LGBTQ, etcétera, en Argentina que, no sé, en un país musulmán, por ejemplo. Muy probablemente una persona en ese lugar deba reprimir ese deseo y una persona hoy en Argentina tiene muchas más posibilidades de conectarse con ese deseo y aceptar ese deseo. Em, pero a lo que voy con esto es que esta cuestión del alma gemela no está, pues, no es allá afuera como una cosa romanticona de Disney, como se nos ha vendido también para desprestigiar un serio trabajo de autoconocimiento que es, primero, la conciliación en nosotros de estos opuestos, el matrimonio alquímico, como diría Jung, es decir, si nosotros, independientemente de que seamos mujer u hombre, o lo que sea, eh, si yo tengo un componente mayormente masculino, tengo que procurar integrar la otra parte y viceversa, para poder alcanzar un equilibrio y que a partir de ahí, él nos dice, vamos a poder de verdad, quien quiera creer en esto, atraer el alma gemela. Y no desde esta versión de, bueno, es el príncipe o la princesa encantada que te está esperando, y uno está como con esta melancolía de también de esto del paraíso perdido, de el amante perdido, el amante cósmico que quedó, no sé, en otro planeta toda la eternidad porque no nos tenemos, como una especie de historia medio de Drácula.
Drácula a propósito es una historia de alma gemela. Pero no, no pasa por ahí, sino por la integración interna. Es como decir también esto mismo, la integración de los hemisferios, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y trascender el pensamiento, la forma de pensar binaria, la forma de pensar en blanco-negro. Bueno, de vuelta se me fue ahí, ahí está. No sé por qué cada tanto se apaga la cámara del celular. Blanco-negro, bueno-malo, luz, oscuridad, etcétera, etcétera. Desde esta forma simple, cómoda de pensar, es donde hacemos todos los recortes. Pensamos por oposición, pensamos por comparación. Es decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto me agrada, esto me desagrada, con lo cual esto es bueno y esto es malo. Me vuelvo una persona temerosa, paranoica, cerrada, eh, y por supuesto me voy a relacionar con aquellos que piensan como yo, que comparten estas cosas que le agradan y estas cosas que le desagradan. Entonces ese otro pasa a ser peligroso, el diferente, el raro. Y ahí me quedo, en en ese compartimiento. Lo otro es lo complejo, lo caótico, lo incierto, lo multidimensional, lo multidisciplinar. Es abrazar todo eso que da miedo, que no conozco, que no sé, esto de el diferente, el raro, empezar a conectarme con todo eso. Pero para eso implica, hola Miriam, conocer todo este inconsciente, en lugar de proyectarlas en ese otro. Por supuesto, es lo que hablábamos hace un ratito, es mucho más difícil, requiere mucho más trabajo, requiere conocerme, requiere horrorizarme por las partes que muy probablemente no me gusten, aceptarlas, amarlas. A partir de ahí es que se van a transformar, porque se van a integrar. Y desde ese lugar me voy a poder relacionar, sí, desde una verdadera autenticidad, una verdadera congruencia, un verdadero ser. Ese es el punto. Bueno, toda esta ensalada que les acabo de hacer, tenemos que ver la manera de resolverla. Porque en el medio podemos caer en la ilusión de la omnipotencia, esto es, quererlo todo, no aceptando la falta, pensar que lo podemos todo, y ojo con esto, porque esto está muy en consonancia con algunas filosofías New Age que te dicen que si querés, podés todo lo que querés, o la meritocracia, y esto genera muchísimo desencanto, frustración o delirios de grandeza, porque tenemos que asumir, nos guste o no, que no lo podemos todo, que hay cosas que están fuera de nuestro alcance y de nuestro control. O por el contrario, en el otro extremo, nos vamos a la ilusión de la carencia. No tengo nada, no merezco nada, o me resigno a la chatura, al conformismo, esta cosa de como no voy a llegar a cumplir nunca el deseo, porque el deseo se va desplazando, se va moviendo, mejor no desear. Entonces me deprimo. Todo esto está al mismo tiempo atravesado por nuestras figuras de modelado, de cuidado. Volvemos a nuestros padres o quienes cumplieron esa función,
que van a jugar un papel determinante en la constitución de esa falta, entre otros factores. Todo tiene que ser equilibrado, como siempre. Es tan nocivo el exceso como la falta. Entonces, si nos encontramos, por ejemplo, con una madre devoradora, al estilo de esas en la naturaleza que se comen a sus propias crías, con un deseo voraz e insaciable no tramitado, sin límites, sin escrúpulos, y un padre ausente, sin ley, esto podría llevar a desarrollar un no deseo, un no desear en ese hijo o esa hija, ya que su deseo ha sido totalmente tomado por esa madre cocodrilo, diría Lacan. Él hace esta figura de la madre devoradora, una especie de madre cocodrilo, y que el padre vendría a ser quien pone el palo en, en esa boca. Pero en este caso, como dijimos, el padre no estaría cumpliendo esa función. Todo maltrato, todo abuso, siempre puede tener dos salidas. Llevar esa misma agresión hacia adentro, hacia uno mismo o hacia afuera. Esto también es lo que vemos, digamos, uno copia o se va al otro extremo, pero no se da cuenta que son como las dos caras de la misma moneda. Acá nos vamos a encontrar con ataques al propio cuerpo, dirigidos al propio yo, al propio ser devaluado. Esto es traducción, trastornos de alimentación, depresión, ansiedad, ataques de pánico, trastornos de personalidad, entre otros. No sé si algo de esto les suena familiar hoy en día. O si por el contrario el deseo ha sido exacerbado, ha sido enaltecido, estimulado en los hijos al punto de no límites, no ley del incesto, donde todo vale, hipersexualización infantil, la salida puede ser la perversión, por ejemplo, esto es el sadismo puesto hacia afuera. Bueno, retomemos cómo se desarrolla este círculo de la pulsión, necesidad, demanda y deseo. Desde esta máquina de la que hablábamos, no consciente que somos, hasta que empezamos a conocernos y a despertar, viene la pulsión. Este impulso interno traducido en necesidad, que será el llamado de la demanda. Y este resto, que es el deseo, que sigue demandando. Y que podemos satisfacer momentáneamente de las siguientes maneras. Sublimación. Esto psicológicamente sería encontrar una manera socialmente aceptable, como puede ser, por ejemplo, el arte en sus diferentes formas para canalizar esta energía. Acuérdense, Freud va a decir sexual, pero haciendo una integración entre todas las escuelas podemos decir, y acá sí aplica lo que vos decías, Carla, energía creativa, pulsión de vida, eros, tendencia actualizante, orientación al ser. Eh, Otra salida sería una alianza con el ello. En otras palabras, cumplir literalmente el deseo con todo lo que esto implica. ¿Qué pasa? Preguntémonos acá si ese deseo es peligroso o ilegal para mí o para otros. Bueno, acá está el tema. Sería de alguna manera como entregarnos a la sombra en términos de Jung, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Otra salida, la que a mí particularmente más me cierra, es la integración y la que proponemos en nuestro centro o la que procuramos desde nuestro enfoque.
porque no es un alivio momentáneo, como sería la sublimación, o un rendirse al ello, como sería la alianza, sino que involucra un enlace con un sentido o un propósito, con una especie de llamado divino, donde nos olvidamos del tiempo y del espacio, pero no solo por un ratito. Es lo que vinimos y lo que elegimos hacer. Por supuesto que esta salida se acopla directamente con la orientación al ser y nos va a llevar a un estado de no apego, que es un equilibrio entre el apego y el desapego, y a un no deseo, que también va a representar un equilibrio entre el deseo y y el dejar de desear o el no deseo. Porque psicológicamente eh, no desear sería paralelo a estar muertos en vida. Entonces, por eso prefiero hablar de no deseo en lugar de falta de deseo. Como un intermedio. Eh, Sería un deseo transformado en realidad, un deseo más transmutado en sabiduría. Bueno, me interesa saber preguntas, dudas hasta acá, si se termina de entender. Hay toda una cuestión aquí, porque el budismo particularmente nos va a hablar de que la felicidad sería este estado de lograr este estado de desapego y de dejar de desear. Y acá también se ha hecho como una mala interpretación o una mezcla. Eh, no nos habla de abandonar absolutamente, desprendernos absolutamente de todo, de vaciarnos de cosas, del tener por completo, así como dejar de desear absolutamente todo, porque esto es irreal, no existe, no está mal tener cosas siempre y cuando no seamos tomados por esas cosas. Es decir, tener lo necesario y no caer en la ostentación, en la vanidad, en que mi vida se transforme en una cosa. Isabel, ¿cómo transmutar en sabiduría? Bueno, esto que decía recién, a través de la integración, es decir, conectarme con ese propósito, con ese sentido, es decir, con esa misión, ¿para qué estoy acá? Que partir, por supuesto, para llegar a eso necesito conectarme con el deseo, esto requiere autoconocimiento, esto requiere bancarme ese proceso, ese trabajo, a veces doloroso, conocernos, en definitiva, llegar a nuestra verdad, a ese deseo, y a partir de ahí luchar por ese deseo. Es decir, por ahí quizás a mediana edad me doy cuenta que le pifé totalmente de rumbo, de carrera, de vocación. Bueno, ir por la que realmente yo deseaba eh, y luchar por ese sueño. Fíjense cómo acá también se conecta, es maravilloso el sueño que hablábamos cuando aparece la represión como concreción del deseo reprimido y el sueño en el sentido no fisiológico, sino el sueño asociado justamente a la concreción de lo que más anhelamos. Y es esto también, Isabel, este equilibrio entre apego y desapego. Como no podemos desapegarnos de todo, bueno, yo lo llamo un estado de no apego. Y un equilibrio entre el deseo y el dejar de desear, porque tampoco podemos dejar de desear y sería un no deseo. Eh,
porque lo otro equivaldría a estar muertos. Es decir, no podemos estar sin zanahorias, sin metas, sin proyectos. Y paradójicamente, como no podemos dejar de desear, lo mejor que podemos hacer es ubicar ese resto de deseo en aquella actividad que nos permita ligar con algo superior, trascendental, espiritual. Y ahí es donde dejamos el deseo en su orientación al tener, porque además, acuérdense, otra de las características del deseo es que siempre va a estar moviéndose. Por ende, alcanzado un deseo va a aparecer otro y siempre va a ser insaciable, siempre va a ser inalcanzable. Siempre vamos a estar, en alguna medida, en falta, con hambre de más, incompletos, insatisfechos. Y si el deseo es reprimido o no se cumple, o solo lo hacemos en parte, nos vamos a frustrar y volvemos al comienzo del circuito una vez más. Y es en ese automatismo en el que estamos siempre, no pudiendo cortar esa cadena y ser libres. Acá es donde se enlaza esto con el hinduismo, con el budismo, cuando nos hablan de cortar con la cadena de repeticiones, le hace reencarnaciones, es justamente a través de la integración, a través del desarrollo de nuestra misión, nuestro sentido o nuestro propósito, la conciliación de los opuestos en nosotros, desde el autoconocimiento de nuestro poder real. Esto es lo que decía antes, unión de lo masculino y femenino en nosotros. Y esto no tomado como cuestión varón, mujer, sino a nivel energético. Es decir, ¿qué representa para nosotros una cosa y la otra? Trascender esas representaciones, esas asociaciones. Borrar de una vez por todas esto de el hombre debe ser así, la mujer debe ser así, asociar, y fíjense acá lo interesante, asociar el poder con el hombre, el falo con el hombre, la ley con el hombre, porque de acá vienen todos estos mandatos de, bueno, el hombre es el que manda, el hombre es el que trabaja, el hombre es el que provee, el hombre es el que domina, bla, 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 bla. De acá surgió todo el patriarcado. Eh, o estas cosas de, bueno, el hombre no debe ser emocional, el hombre debe ser racional, el hombre debe ser macho, debe ser recio, y la mujer queda supeditada a la emoción, a la vulnerabilidad, no debe pensar, de ahí le hace, no tiene voz, no tiene voto, sumisa, calladita, un paso atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es equiparar y borrar todos estas limitaciones, estas creencias, estas programaciones. Un hombre puede ser ambas cosas, una mujer puede ser ambas cosas. Isabel, ¿por cuáles caminos se llega a ese estado? Cada uno acá tiene que descubrir su propio camino. Es interesante, Isabel, esta pregunta. No hay un camino. Si yo les vendiera un camino, eso sería justamente, estaría haciendo todo mal. Cada uno, como dice el Tao, tiene que encontrar su cómo. Eh, Habrá quienes les cierre una doctrina X, una doctrina Y. Lo que yo sugiero, lo que yo propongo, lo que proponemos en nuestro centro es como ver un panorama de todas. Esa es la filosofía que nos proponemos, o sea, como ver desde la filosofía. Por eso yo decía al comienzo esto de la interdisciplinariedad, la multiplicidad, la multidimensionalidad. Ver todas
Hablamos de religiones y las comparamos. Hablamos de filosofía y las comparamos. Hablamos de psicologías y las comparamos. Hablamos de espiritualidades y las comparamos. Después vos harás tu trabajo de discernimiento, de elección. Pero desconfíen y mucho cuando una persona les habla tipo gurú de, bueno, esta es la posta, esta es la verdad revelada, yo les vengo a traer la palabra. La idea es poder conocer un poco de todo y a partir de ahí cada uno hace su elección. Nosotros vemos en muchas de las formaciones que proponemos lo que les nombré, cuarto camino, vemos metafísica, vemos filosofía, vemos psicología, eh, bueno, vemos un poco de todo, todo en interrelación. Muchas veces vamos a encontrar que una contradice a la otra o dice totalmente lo opuesto, y ese es un poquito el juego. De, a partir de esas miradas, a veces antagónicas, ves, bueno, por ahí es por un punto medio, pero que lo elijas vos, Isabel, y no que yo te venga a meter en la cabeza lo que tendría que ser. Esa verdad, ese llegar al deseo, lo tiene que hacer cada uno. Es como un proceso, esa es la idea. Una terapia también consiste en eso. Ningún terapeuta les puede decir, no, no, Isabel, vos le pifiaste, tu camino es por acá. También desconfíen mucho, porque eso es el deseo del otro, no es tu deseo. ¿Es más fácil? Sí. O sea, hay gente que va específicamente a eso. Yo acá les podría decir, bueno, les tiro las cartas y les digo la posta. Les hago tipo futurología, profecía, lo que tienen que hacer. En 5 minutitos vos ya obtuviste las respuestas que por ahí te tendrían que llevar vidas. Es más tentador, es el atajo, sí, pero eso tiene consecuencias. No para mí y para el otro. Para mí ni hablar porque estoy imponiendo a nivel karmático, se paga caro. Y para vos no sirve porque es mi deseo, no es el tuyo. Tan simple como es. Eh, por más que te diga la posta, ¿eh? Pero el tema es que vos tenés que atravesar ese camino y descubrirlo. Y no porque te lo diga una carta o no sé, un maestro o quien sea. De hecho, no tiene gracia. Uno no lo valora tampoco de esa manera. Em, bueno, de hecho, la libertad de la que nos habla, lo que decía recién, es esto la que nos habla el hinduismo, el budismo, todas las líneas espirituales, es, y desde la psicología, a través de Jung, la psicología analítica, es la conciliación de los opuestos, el poder real, que esto es de vuelta la unión masculino-femenino, pero en general de todos los arquetipos, la unión de los hemisferios, trascender el pensamiento binario hacia la multiplicidad, que es también asumir un poco esto, que no lo sabemos todo, que hay cosas que deben permanecer en ese terreno de lo irreal o de lo real, mejor dicho, en términos lacanianos. Lo único real es la muerte, pero todo lo que tiene asociado, esto que la verdad no sabemos de qué se trata. Em, lo incierto, lo cuántico, que eh, no logra ser compatible con la otra física, la física macro. eh, en este sentido, o sea, que justamente que no podemos abarcarlo todo en esa aspiración de dioses.
Eh, en definitiva, esto es empezar a conocernos, a ser congruentes con nuestro deseo, con nuestra verdad, a ser coherentes, a ser sinceros. Por eso Jesús decía, la verdad os hará libres, pero no era la verdad, era la verdad de uno, la propia verdad, el deseo, que obviamente conecta con la otra. Entonces fíjense acá de vuelta lo que pareciera imposible conectar psicoanálisis con espiritualidad o con religión. Jugarnos, en otras palabras, por nuestros sueños, que el sueño no quede en el placar, como diría en una canción Charlie. Expandir la conciencia, cada uno acá buscará su manera, habrá quien haga meditación, habrá quien por ahí, no sé, recurra a las plantas, eh, habrá quien recurra al arte. A veces son caminos más largos, más cortos, pero cada uno tiene que encontrar el suyo. Esto es lo que nos va a llevar a nuestra verdad, a la libertad, que es el deseo desde la orientación al ser. Esto que decía, transformado en sabiduría. Pero no sabiduría porque nos vayamos a creer profetas, gurúes, maestros ascendidos o dioses. Sabiduría propia, como diría Rogers, un psicólogo humanístico, sabiduría organísmica. Es esto, es la sabiduría, conectar con la sabiduría de la naturaleza. La naturaleza tiene esta tendencia natural, valga la redundancia, a la luz, a el crecimiento, a la expansión, al dar, al ser. Isabel, al escribir mis cuentos me descubro a mí misma muchas veces y también en mis sueños. Ni hablar. Bueno, yo también, bueno, pude darme el placer de escribir una novela que tiene mucho que ver con esto de las almas gemelas, el tiempo, bueno, todo lo que estamos hablando, la muerte, lo trascendental, la espiritualidad, el viaje del héroe en concreto, que es justamente el viaje en pos del deseo, de la propia verdad, del grial de los alquimistas, de la sabiduría. Y por supuesto que uno se sumerge ahí adentro, queda plasmado en la obra. Por eso se dice un árbol, un hijo y un libro. Y en los sueños, hay que darle mucha bolilla a los sueños, porque muchas veces nos dan pistas de por dónde viene el deseo. Bueno, gracias. Me gustaría conocer de tus cuentos, Isabel, si te animás, compartilos, así también los damos a conocer. Y de hecho hasta podemos hacer un intercambio, si te parece. Pero sí, quien no escribe, por ahí pinta, hace esculturas. Esto sería lo que hablábamos de la sublimación. No es la única manera. Acuérdense, sublimación, alianza, integración. Estas serían como las maneras de darle satisfacción, unas mejores que otras. Y después tenemos, por supuesto, lo que habitualmente sucede para la mayoría, que queda reprimido o no satisfecho. Y estamos en esa cadena automática, en ese automatismo. Bueno, me he ido para variar, eh, más allá del tiempo y el espacio. Preguntas, dudas, aprovechen ahora, proposiciones, lo que quieran. Espero que se haya entendido, es un tema, yo sé, difícil, ríspido también. Eh, Así que aprovechen a preguntar en estos últimos minutitos, porque si no ya
vamos cerrando aquí. Bueno, eh, repito, em, vamos a estar el jueves, también en un espacio similar a este, pero una hora antes, a las 18:30, con ping pong, preguntas y respuestas, lo que ustedes quieran, lo que se animen a traer. También va a ser por Facebook e Instagram. Sábado a las 11 horas en la radio venimos hablando de vejez y muerte. Estamos con el tema de la sexualidad en adultez mayor, resignificándola. Eh, Isabel me dice, muy lindo encuentro, gracias para seguir pensando. Bueno, pensando y poniendo en acción, eso es un poquito también la idea, que no quede solamente en la mera reflexión, porque si no es un mecanismo más, esto de quedarse en la rumiación y que de ahí no pase. Eh, para quienes quieran saber un poco más de quiénes somos y qué ofrecemos, les sugiero la página, layavepsi.com. Ahí van a encontrar absolutamente todo. Estas charlas quedan subidas también a la biblioteca de Facebook. Pueden encontrar ahí todos los videos. Al canal de YouTube, La Llave Psi. Y bueno, por supuesto también en Instagram. Bueno, nada, ha sido un enorme placer. Muchas gracias por la participación, por los comentarios, por los ánimos, como siempre. Y nada, la idea siempre es seguir con estos encuentros porque nos gusta, porque nos da placer, porque son expansivos, porque también aprendemos de ustedes. Así que esa es un poquito la idea. Carmen, muy buena charla. Bueno, muchísimas gracias. Me alegro que guste. Será hasta el jueves y hasta el próximo lunes con otra charla, también que no se pierdan en este mismo espacio. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.